El día de hoy tuvimos oportunidad de platicar con un emprendedor francés que, bueno, la está rompiendo en Latinoamérica. Él es muy disciplinado y desde niño tenía el sueño que creo que muchos hemos tenido de ser astronauta. Pero él lo llevó todavía a pasos adelantados, ¿no? Estudió ingeniería aeroespacial, pero después se dio cuenta que no podía ser astronauta y empezó una carrera en temas financieros, en el emprendimiento. Su última etapa corporativa fue CEO de Uber Eats en México. Y a partir de ahí se enamoró de dos cosas. Uno, la comida mexicana y dos, en general, el negocio de la alimentación. ¿Qué te pareció, Adolfo? Me pareció uno de esos tipos de negocios que son necesarios en la vida. Kim Duran es el CEO de Shift, una empresa que se dedica a rescatar comida que todavía puede ser consumida sin ningún tipo de problema, que se puede vender a un tercio de su precio original y que además está apoyando a más de 1.3 millones de rescatistas y que tiene el gran reto de evitar el desperdicio de comida en México y América Latina. No se pueden perder este episodio aquí en Cuentos Corporativos. Adrián, antes de comenzar este episodio, ¿te parece si hablamos de Edenred? Claro, Adolfo. ¿Qué nos quieres platicar de Edenred? Bueno, te podría decir que es la plataforma líder de pagos y servicios digitales que ayuda a los empleados en el mundo laboral. Y además, Edenred cuenta con servicios como vales de despensa, monederos de gasolina, tarjetas de regalo y tarjetas para pagos corporativos. Oye, ¿y por qué alguien debería de contratar sus servicios? Adrián, sencillamente porque si quieres hacer crecer tu empresa, debes preocuparte por el bienestar de tus colaboradores, la administración del combustible de tu flota y la gestión de tus gastos empresariales. Y eso debes hacerlo con los mejores. Oye, eso suena como que Edenred es solo para grandes empresas, ¿es correcto? No, Adrián, justo te quiero comentar que Edenred funciona para todo tipo de compañías, desde negocios y empresas pymes hasta grandes corporaciones. Excelente, y bueno, ¿cómo llegamos a Edenred? ¿Dónde podemos contactarlos? Si quieres contactar a Edenred, ingresa a www.edenred.mx. Diles que los contactas de parte de Cuentos Corporativos para que te den un gran beneficio con el código CUENTOS. Amigos, pues no se pierdan este beneficio. Recuerden el código CUENTOS en Edenred. Y ahora sí, comencemos con el episodio de hoy. Así es, vamos con eso. Adolfo, ¿cuánta comida crees que se desperdicie en un restaurante? No sé, yo creo que depende del tipo de restaurante, el tipo de temporada, 15, 10%, 30%, no sabría decirte, ¿tú sabes? Pues mira, se estima que cerca del 35% de los alimentos preparados y producidos en México terminan tirándose a la basura. Y si se consideran carnes blancas como pollo y pescado, comentan que esto puede llegar al 40%, lo cual es impresionante. De acuerdo con la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, esto equivale a 20 millones de toneladas de comida al año. Esto se concentra obviamente en las grandes ciudades, impactando incluso la parte ecológica y económica, ¿no? Principalmente. Totalmente. Y bueno, lo comentas y da como escalofrío y vergüenza. Yo no pensé que irá tanto el desperdicio y me imagino que para un restaurante además no debe ser fácil calcular esta merma y además esto debe tener un impacto en su demanda, saber qué platillos van a pedir, qué no, qué se puede quedar frío. Si quieren innovar, probablemente lo van a pensar 2 y 3 veces. Y lo que es claro es que este desperdicio de una magnitud de tal forma, deberíamos encontrar la manera, o alguien debería encontrar la manera de canalizarlo y poder utilizarlo de una manera distinta, con el propósito de que esto sea aprovechado y que no tiremos esta basura, porque según ese mismo estudio que tú estás comentando, el desperdicio de comida representa pérdidas de por lo menos unos 50,000 millones de pesos anuales. A ver, es claro que el impacto es muy grande y es por eso que hoy tenemos un experto en el tema. Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven de origen francés que desde pequeño tuvo la idea de reducir el desperdicio de alimentos en el mundo. Decidió estudiar ingeniería aeroespacial y economía
y desde hace 10 años se ha enfocado en el desarrollo y operación de plataformas tecnológicas, lo que lo ha llevado a vivir y trabajar en países como Malasia, Singapur, Hong Kong, Holanda y ahora México. Inicia su carrera profesional en la industria financiera para posteriormente enfocarse al segmento emprendedor con Nova Founders Capital, fondo lanzado en Malasia. Trabaja por casi 7 años en Uber, lo que lo lleva de Hong Kong a Holanda y finalmente a México, donde llegó a ser CEO de Uber Eats México, enamorándose de nuestra cultura y comida para decidir dar el salto de nuevo al emprendimiento. Kim Durand es CEO y co-founder de Chief, plataforma digital para evitar el desperdicio de comida en restaurantes y comercios locales, con el objetivo de acabar con el desperdicio de comida en América Latina, mejorando el manejo de inventarios de los restaurantes para que cada vez la comida desperdiciada sea menor. Chief consiste en una aplicación móvil gratuita en la que diversos negocios de alimentos, supermercados y restaurantes ofertan sus excedentes de comida bajo el concepto de paquete sorpresa. Con esto, el usuario puede rescatarlos por una fracción de su precio original y así evitar y reducir el desperdicio de alimentos. En noviembre del 2021, este proyecto recaudó $3 millones en una ronda de inversión semilla. Posteriormente cerró una alianza comercial con el retailer sudamericano Cencosud, a través de la cual la población chilena puede salvar los excedentes de las diferentes tiendas que conforman el consorcio. La aplicación comenzó operaciones en Chile a finales de 2023, donde además ha tenido un muy gran recibimiento. Kim, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Kim, vamos a comenzar, ya platicamos un poco de la parte curricular de ti, pero nos interesa conocer la parte personal. Cuando no estás pensando en Chief, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, no sé si no estoy pensando en Shift en algún momento, pero asumiendo que eso pasará, yo creo que soy una persona bastante disciplinada, entonces tengo un set de actividades que hago de manera casi sistemática y sin pensarla realmente. Hago mucho ejercicio porque eso es parte de diría, de mi rutina mental. Leo muchísimo, trato de leer entre 2 y 3 libros al mes. Escribo también y tengo también este plan de escribir un libro que es más algo personal, no tengo, diría, plan de publicarlo, pero es algo que me gustaría forzar a hacer un poco, forzarme a hacer porque se me hace un challenge intelectual bastante interesante y viajo mucho. Me interesa mucho la parte de descubrir nuevas culturas, me fascinan los idiomas y me fascina la idea también de poder ir a cualquier lugar del mundo y poder comunicarme en el idioma local con las personas allá. Por eso también ahora estoy aprendiendo portugués porque tengo un buen interés para Brasil y por eso aprendí varios idiomas en el pasado, aunque no les hablé, los estudié de todos modos. Entonces creo que con eso me defino bastante en la parte de actividades tipo lectura o escritura o en la parte de descubrimiento de culturas, de idiomas y viajando. También pues tengo un perro que adopté hace 2 años pensando que iba a ser un gran error y al final fue probablemente la mejor decisión de mi 2022. Vivo aquí en México desde hace 5 años. Antes vivía, como lo decían, en Países Bajos por un par de años. Me fui también un rato a Asia por más o menos 2 años también, por un poco todos lados, y tuve mucha suerte con Uber de justo descubrir muchas de estas culturas, porque pasé mucho tiempo en Rusia, en África del Sur, en Nigeria, en Dubái, en Pakistán, en Egipto, etcétera. Pues muchísimas culturas y países que probablemente no hubiera descubierto sin Uber, entonces muy agradecido por esta experiencia. Y México, pues fue mi última experiencia en Uber y me enamoré de México desde el día uno y por eso también fue que decidí emprender algo de impacto que pudiera, ojalá, impactar a la sociedad y al medio ambiente. Estabas en la parte aeroespacial, luego Asia, luego diferentes países, luego Uber. ¿Nos puedes ayudar a hilar
¿Cómo fue la entrada en cada uno de estos puntos? Um, es verdad que no parece tener mucho sentido, pero la parte aeroespacial, desde el inicio, yo quise ser astronauta. Era lo que quería hacer desde niño, como muchos niños, pero yo lo llevé hasta el extremo, esto creo. Y me fui entonces a la escuela europea que entrena a los astronautas. Y entonces es una escuela muy buena de aeroespacial, donde pues la mayoría de la gente de la ESA o de Airbus, por ejemplo, salen. Muchas personas también de SpaceX, NASA, de ahí salen mucho y todos los cosmonautas europeos salen de ahí también. Yo no puedo ser astronauta por muchas razones. Los lentes son una, y también la paciencia y el talento de ingeniería son otros. Um, pero saliendo de este cursus, hay muchas personas que se dedican a cosas que no tienen nada que ver con aeroespacial. Muchas personas que, diría honestamente, de mi punto de vista, desafortunadamente se van a finanzas o a consulting porque paga mucho mejor. Y otras personas que van a ingeniería un poco más tradicional, diría. Y ojalá cambie esto porque se me hace honestamente una, un espacio súper interesante la parte aeroespacial. Yo fui parte de estas personas, me fui a finanzas a ver un poco lo que se podía hacer ahí. Finanzas relacionada con aeroespacial porque financiaba aeronaves en este momento y después me fui a hacer un poco de consulting, que fue honestamente 6 meses perdidos de mi vida, siendo honesto. Y de ahí lo que entendí es que pues no era un muy buen ingeniero, probablemente, o no tenía la paciencia para ser este tipo de ingenieros que me hubiera gustado ser, no iba a poder ser astronauta. Finanzas y consulting no era para mí. Entonces dije, ¿sabes qué? Me interesa ver un poco lo que es emprender. Y en este momento me contactaron de Kuala Lumpur, de un fondo de inversión, o más bien un acelerador, diría, que tenía muchas startups, incluyendo una que quería ser un poco un Yelp, un TripAdvisor, diría, para Asia del Sureste. Me interesó la idea de irme a Asia del Sureste, no conocía obviamente Kuala Lumpur en este momento. O sea, me fui, me pareció súper interesante el reto, muchas cosas que se hubieran hecho mejor, obviamente, pero ahí entendí que me interesaba la parte de emprender. Y después de eso regresé a París con la idea de emprender, pero no me sentía tan listo para hacerlo yo desde mi cuenta, o aprender de empresas que creía me podían llevar a este camino. Y entonces apliqué a muchas empresas fuera de Francia porque no me interesaba ir a Francia, quedarme en Francia, pero también en Kuala Lumpur lo que había hecho era asistir a la fiesta y lanzamiento de una empresa que nadie conocía, que se llamaba Uber. Y ahí conocí a las personas de Uber, me parecieron muy brillantes, honestamente, y el producto se me hizo cool. Les dije, a ver si puedo aplicar a esta empresa. Y en este momento, en 2013, Uber contrataba exclusivamente en local, es decir, que tú como francés podías aplicar a Francia, ya, punto. Y Francia en este momento era París. Entonces apliqué a Uber en París. Por alguna razón desconocida e inexplicable me contrataron porque buscaban a personas más senior y honestamente no pensaba que tenían nivel, pero pues buena noticia. Y entonces terminé como parte de los primeros, creo, 600, 500 empleados de Uber. Éramos 10 en París en un departamento un chiquito trabajando y con personas muy buenas, brillantes. Y aprendí honestamente todo lo que soy a nivel profesional, lo aprendí de Uber. Entonces, de ahí vino un poco, creo, este camino que se escucha un poco raro, y Uber también es una máquina a crear y generar emprendedores. Mucha de la gente que trabajaba en Uber, especialmente early stage, es emprendedora ahora. No soy para nada una excepción. Ok. Oye, pues tu camino ha sido muy interesante, ¿no? Pasando por todos lados y la verdad es que, como bien dices, así como se habla a veces de las mafias, en México se habla la mafia de Mercado Libre o la mafia de algunos otros emprendimientos, pues Uber también tiene su propia mafia, ¿no? Claramente. Oye, Kim, y bueno, ¿de dónde surge el interés por la parte de la alimentación? O sea, ya nos platicaste un poco de cómo surge la idea de emprender, pero ¿por qué ligarlo a la alimentación? Bueno, originalmente yo trabajaba para Uber. Uber Eats no existía.
ahí descubrí la parte de tecnología, la parte de startup, la parte emprendedora. Mi último rol dentro de Uber era de manejar Uber Eats aquí en México. Entonces, además de la parte tecnológica, también tuve oportunidad de conocer pues, el mercado mexicano y la industria restaurantera y de retail. Y ahí, en 2020, yo tenía 30 años en este momento, y era el año 2020, se me hizo buena oportunidad para pensar en lo que quería hacer en los 10 años próximos y hacer una retrospectiva de los 10 años pasados y de lo que no había hecho en los 10 años pasados y que quería hacer más en los 10 próximos, era emprender y tener y involucrarme en una causa que me emociona. Pero lo quería hacer de manera, diría, inteligente, es decir, usando mi background, mi experiencia, de manera a tener tal vez más probabilidad de éxito que si no fuera un tema que conocía. Entonces, lo que conocía era la parte de food y la parte tech, realmente. Entonces, dije, a ver si puedo lanzar un food tech de impacto. Y la parte food de impacto sí, te lleva relativamente rápido a la parte de desperdicio de alimentos. Y ahí si haces un poco de research, de búsqueda, te das cuenta que, uno, hay muchas empresas que trabajan en este sector en Europa, Estados Unidos, pero en esta época casi ninguna, creo, en América Latina. Dos, el tema ambiental es fuertísimo. Ustedes lo dijeron, 35% de la comida que se va a la basura. No parece así, pero sí genera emisiones de CO2, emisiones de metano que vienen de la producción y que vienen también del desperdicio. Y el impacto social, que eso era la diferencia para mí en comparación con las empresas que trabajan en este sector en Europa y en Estados Unidos, el impacto social podía ser mayor también, porque en un país que tiene 40-50% de pobreza o de personas que viven con algún grado de hambre, desperdiciar 20 millones de toneladas de comida al año se me hacía un problema honestamente tonto. Entonces dije, hay una manera aquí de usar estos excedentes de comida, bajarles el precio y usar esta comida para que las personas de más bajos recursos puedan comer. Y al mismo tiempo, pues podemos tener el impacto ambiental y entonces doble impacto. O sea, se me hizo algo que tenía sentido lanzar en un mercado como México. Le veía algunos retos desde el inicio, obviamente, pero veía el impacto potencial que podía tener y pensaba que con mi experiencia, ojalá, podía llevar la empresa hacia algo que tenía sentido. Esta es la palabra reto y yo creo que debes haber conseguido muchísimos. ¿Cuáles fueron los principales retos que encontraste de ir a este proceso de manejar? Creo que el reto principal en el mercado mexicano es un reto de concientización. Porque sí, el impacto social es importante, pero la parte difícil del modelo que tenemos no es adquirir los usuarios que van a comprar los excedentes. Eso es la parte fácil. La parte difícil es adquirir los negocios que los van a dejar con descuento. Y ahí es donde se requiere la conciencia. Porque si no hay conciencia, los negocios lo que van a pensar más bien es que van a sacrificar una parte de su imagen de marca. Y entonces en mercados como en Europa no existe tanto esto porque la conciencia del tema ambiental, de desperdicio de alimentos o de sustentabilidad es tan presente que las empresas, una iniciativa como esta, la van a ver como perfecto, yo me puedo involucrar más en temas de sustentabilidad. Y además, esto me va a ayudar tal vez a adquirir más clientes, al contrario, porque la gente es tan interesada en estos temas que si no lo hago, voy a perder clientes y entonces voy a perder ingresos. Aquí en México no existe esto. En Francia tienes dos supermercados uno frente al otro. Si uno trabaja con Chief y el otro no, pues este está ganando más market share que el otro. Entonces es importante que estas marcas estén trabajando con iniciativas de este tipo. En México no vemos esto. Entonces esto es el reto principal que creo que hemos visto. Y por esto estamos poniendo mucho énfasis ahora en nuestra comunicación, en concientizar sobre el problema del desperdicio de alimentos a nivel social y ambiental, concientizar sobre los beneficios que se pueden encontrar al trabajar con una plataforma como Chief y sobre la urgencia de tomar acciones. Oye, y bueno, ya platicamos un poquito de cómo surge Chief, pero platícanos en general cuál es la oferta que tiene Chief para los usuarios, tanto los restaurantes, comercios, como el usuario
tradicional, normal. Claro, pues Chief es una app móvil de rescate de alimentos. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a tomar el ejemplo de una panadería, por ejemplo. Una panadería típicamente va a tener su pan en vitrina, vamos a decir, un día. No significa que el día 2 ya no se puede comer, pero una panadería típica, después del día 1, va a considerar que por sus políticas internas el pan ya no se va a vender. Y entonces ahí hay dos opciones: donarlo, que es complicado a nivel logístico y a nivel de la red también de donación, y dos, tirarlo, que es lo que pasa en muchos casos. Entonces lo que nosotros decimos es no, no lo tiren. Día 2 nosotros les ayudamos a vender estos productos con un descuento a una audiencia educada sobre el tema. Y entonces estos productos se arman dentro de un paquete que llamamos sorpresa, que tiene un precio original definido y un precio final que es típicamente entre un tercio y la mitad del precio original. Se suben estos paquetes a la venta y el usuario desde la app de Chief puede seleccionar 1, 2, 3 paquetes para rescatar, que va a ir a rescatar directamente a la tienda. Entonces el usuario, ya que es un paquete sorpresa, no sabe exactamente lo que va a rescatar. Sabe que va a rescatar un paquete, en este caso de pan, pero nada más. No sabe si es un chocolatín o una oreja, por ejemplo. Pero sabe que lo va a comprar un tercio o la mitad del precio. Y la tienda, del otro lado, pues está recuperando sus costos, adquiriendo clientes nuevos y generando ventas cruzadas, porque el usuario va a la tienda directamente y de vez en cuando se le antoja un café. Entonces, esto es la parte panadería, pero esto aplica a restaurantes y aplica muchísimo también a supermercados que tienen un volumen relativamente grande de merma y donde ahí, por ejemplo, van a ser paquetes de frutas y verduras, paquetes de lácteos, paquetes de pasteles, o paquetes de fiambrería o de quesos, por ejemplo. ¿Cómo es el journey del usuario en el caso? El Desde el usuario momento final, el que que compra, descarga, dices. exactamente, desde el momento que descarga hasta el momento en que sale de la tienda. Ya, tú descargas la app, es gratuita. De ahí te registras y vas a ver, con base en tu ubicación, los negocios que están más cercanos a ti y que tienen paquetes disponibles para rescatar, con su calificación, el número de paquetes que tienen, una descripción genérica de lo que puede contener este paquete. Entonces, si yo estoy en, no sé, Polanco y veo que alrededor de mí tengo el Globo, Maison Kaiser y Krispy Kreme, por ejemplo, pues ahí yo voy a decidir, me interesa Maison Kaiser para rescatar, veo que tienen un paquete de ensaladas y sándwiches, pues lo reservo dentro de la app, lo puedo pagar directamente dentro de la app o escoger la opción de pagarlo en tienda. Y una vez que está reservado, acudo a la tienda dentro de los horarios definidos por esta tienda, que también están indicados dentro de la app, para rescatar este paquete. Y ya, una vez que llego a la tienda, enseño mi prueba de pedido, mi comprobante de pedido, se valida la entrega y se acaba aquí el journey. Muy sencillo. Okay. Oye, ¿y cómo ha sido la recepción de los restaurantes, no? Porque, como bien dices, algunos pueden pensar que esto afecta su imagen, otros incluso pueden decir que están vendiendo la comida a precio mucho más bajo del que deberían, ¿no? ¿Cómo te han recibido en México con este proyecto? Bueno, en Latinoamérica, porque ya están en varios países, ¿no? Claro. Creo que hubo varias olas, diría, de recepción. En un inicio tuvimos mucha suerte con marcas pioneras como Maison Kaiser justo. También tuvimos Sundance, tuvimos El Globo, marcas relativamente reconocidas, de mucha legitimidad, que nos ayudaron probablemente a posicionar un poco la marca. Lo que estamos viendo ahora es cada vez más, diría, bloqueo al momento de aceptar esta propuesta de valor. Yo creo que aunque tengamos muchísimos usuarios, 1.3 millones de personas que nos descargaron en 3 años, todavía las marcas no se sienten tan listas para participar a estas acciones. Obviamente sí, todavía tenemos nuevas marcas todos los días, pero nos cuesta mucho con marcas grandes convencer sobre esta parte, por lo que mencionaba, por el tema de que no hay tanta conciencia del tema sustentabilidad, y entonces lo ven más como un riesgo de malbaratar su marca, que al contrario, una oportunidad de generar negocio nuevo y de posicionarse como una marca pionera en el tema sustentabilidad, que es definitivamente lo que se demostró con las marcas que ya trabajan con nosotros. Entonces nos cuesta todavía un poco este lado, pero creo que esto es tema de tiempo. Honestamente, creo que México
Es un mercado que se mueve un poco lento para estas cosas, típicamente. No ha llegado aún la ola de sustentabilidad fuerte, yo creo. Entonces, en algún momento va a llegar esto y en este momento estoy seguro que una oportunidad como la de Chief o en general de rescatar alimentos va a volverse tan top of mind y tan obvia que pues vamos a tener mucho menos, diría, bloqueo de este lado. Pero creo que es más un tema de mercado y de timing. En otros mercados, como dijiste, lanzamos en Chile. Chile es un mercado que es mucho más listo para estos temas, definitivamente. La sustentabilidad lo es todo realmente. Ahí hay leyes que se están preparando, las empresas se quieren posicionar sobre esto y por esto logramos pues cerrar este deal con Cencosud, donde ahora sí estamos operando con muchísimo éxito. El éxito en Chile es súper impresionante. Logramos 400,000 downloads en 4 meses. Ya tenemos 50,000 seguidores en Instagram. Estamos por llegar a 100 supermercados e hipermercados con los que trabajamos. 98% de todo lo que está disponible todos los días se vende y es muchísimo volumen. Entonces ahí entendemos que es un mercado listo y que es adecuado para Chief. México, no tengo ninguna duda que se va a comportar igual en algún momento e igual 10x tal vez este tipo de impacto nada más por el tamaño del mercado, pero no llegamos aún a este punto de inflexión, yo creo, pero lo estamos trabajando. En algún momento alguien me comentó, creo que incluso reciente, alguien me dijo, México son muchos países en un solo país. Sí, eso es real. Uh-huh. Y yo creo que va a estar interesante ver cómo se va a comportar el momento en que ustedes empiecen a expandirse en otras regiones del país. De hecho, Ahora, está en 24 ciudades del país, porque nos expandimos con varias marcas que tienen cobertura nacional. Pero sí es real que cuando empezamos a poner el foco en Monterrey o en Guadalajara, por ejemplo, vimos pues las diferencias que ya conocíamos un poco, las diferencias culturales y cómo se hace el trato comercial de una ciudad a otra y definitivamente es diferente. Entonces, por eso también tenemos un poco este reto de contratar a personas locales dependiendo de dónde van a vender, reto que también teníamos en mi carrera pasada. Entonces, sí, completamente de acuerdo, es un reto adicional, pero normal, viene con una población absolutamente gigante. Brasil sería lo mismo, sería completamente lo mismo. Y ahora, antes te he preguntado sobre cómo es el Customer Journey de Chief y ahora te pregunto sobre el modelo de negocio para entender cómo participan cada uno de los actores y cuáles son los economics. Pero no nos los comentes ahora, vamos a un corte y al regreso seguimos con más información con Kim y Chief. Ya regresamos. Perfecto. Hola, te presento a Equilibra, la plataforma que le permite a las empresas consolidar sus programas de bienestar corporativo para apoyar a sus colaboradores. En Equilibra encontrarás masterclasses en habilidades socioemocionales, orientación sobre finanzas personales con la participación de especialistas y programas de actividad física en diferentes niveles. Visítanos en www.equilibra.mx. Muy bien, Kim. Entonces ya nos hiciste el favor de contarnos acerca de cómo es el proceso del usuario, en qué países y en qué ciudades encuentras en México. Cuéntanos cómo es el modelo económico de Chief y de qué manera interactúas con cada uno de los actores desde el punto de vista si hay algún tipo de fee o algún tipo de comisión, ¿no? Ya, modelo económico es un modelo marketplace, es decir, que tomamos una comisión sobre venta al precio final. Entonces, si por ejemplo vas a tener un paquete de pan que tiene un precio original de 150 pesos, vendes esto a, vamos a decir, 50 pesos, nosotros cobramos una comisión sobre esto. Ahí se acaba el modelo de negocio, realmente sencillo, relativamente sencillo. Así funcionan la mayoría de los marketplaces. Lo que hay que considerar es que los productos que se venden son productos que por políticas de calidad no se hubieran vendido, es decir, hubieran generado 0 peso para la marca. Entonces, lo que se genere de más es puro margen adicional, ni siquiera ingreso adicional, margen adicional, porque en panaderías o en restaurantes no se requiere una inversión en operación, en sistema o lo que sea adicional. Es un proceso adicional
de armado de paquetes que puede tomar dependiendo del tamaño, pero en una panadería tradicional, tal vez, vamos a decir, 30 minutos al día de armado de paquetes y de subirlos a la plataforma. Entonces, no hay ningún costo marginal asociado a la operación de Chief en panaderías o restaurantes, y entonces todo lo que se genera es margen de más. Entonces, esto es el valor agregado que traemos, que llevamos. Además de esto, mencionaba también la adquisición de clientes nuevos. Tenemos 80% de nuestros clientes que dijeron, yo descubrí esta tienda gracias a Chief, un cliente nuevo. Y además los clientes van a la tienda directamente, que esto genera mucha oportunidad de venta cruzada. Tenemos más o menos, depende mucho de los negocios, pero medido aproximadamente que por cada 100 pesos que se paga en un paquete de Chief, 50 pesos se pagan en algo más en la tienda, en promedio. Entonces, una venta cruzada del 50%, que esto sube dependiendo de los negocios hasta 250%, que también medimos. Entonces, puede ser una oportunidad financiera realmente interesante, además que este upsell, esta venta cruzada y la adquisición de clientes no viene con una comisión. Entonces, esto es... En supermercados es un poco diferente porque cuando te va a un hipermercado, el volumen es tan fenomenalmente grande que ahí sí requieres un poco más de inversión en operación. Necesitas, por ejemplo, en un hipermercado en Chile, una persona dedicada para armar los paquetes, trabajando 4 horas al día armando paquetes. Estamos hablando típicamente, en un hipermercado típico serían 1.500 productos tal vez que se venden cada día. Es 1.500 productos que tienen que armar en paquetes, pues sí, esto requiere un esfuerzo adicional, pero el retorno sobre inversión aquí es increíblemente alto. Si solo consideras la venta de los productos, estamos entre un 10 y un 20x, es decir, que entre 2 y 3 días, pues esta persona está pagada básicamente con las ventas que hiciste. Y a esto le agregas otra vez la adquisición de clientes nuevos y la venta cruzada. Oye, entiendo que el modelo con hipermercados, con supermercados, no lo tienen en México. ¿Cuál ha sido, a qué te has enfrentado? Porque supongo que acercamientos han tenido, ¿no? Con supermercados, con hipermercados. Sí, creo que es una mezcla de dos cosas. Creo que uno, trabajar o negociar con supermercados o con retail en general es súper largo, eso no es nuevo. Puede pasar años, y nosotros tenemos 3 años de existencia, seguimos en negociación con la mayoría de estas cadenas. Y dos, es esto que no hay necesariamente una prioridad puesta a tratar de resolver el tema de desperdicio de alimentos o el tema de merma en supermercados, y entonces si no lo ven prioridad, no, no le ven, no le ven tanto el punto en un inicio de, uno, dedicar a una persona para este proyecto en particular, y dos, ponerle la inversión o de integración o de operación, aunque el retorno sobre inversión sea altísimo. Entonces a esto nos enfrentamos un poco y seguimos insistiendo, ¿no?, con muchas de estas cadenas, pero hay mucho de esto que ahora, si no es absolutamente prioridad, pues la parte de restricción de recursos también para ellos hace que pues no le vamos a poner ningún esfuerzo a esta actividad por el momento. Veremos un poco después cuando sea prioridad. Por eso también lo que tratamos de hacer con esta concientización que estamos tratando de acelerar aquí en México es que se vuelva prioridad esto. Cuando se vuelva prioridad, ahí podemos impactar. Quimes comenta que levantaron una ronda seed de 3 millones y eso me lleva a preguntarte cuántas personas forman parte del equipo de Chief y cómo haces para impulsar el volumen de personas que han logrado descargar esta aplicación, porque 1.3 millones de usuarios es muchísimo. Sí, ahora mismo somos 26 en todo Chief, y estamos en varios países. También tenemos plan, ahora solo estamos en México y en Chile, pero tenemos plan de lanzar 2 a 4 países más en los próximos 12 meses. Y entonces estamos preparando también este roadmap de expansión. Pero aún así, lo que queremos en Chief es quedarnos un equipo relativamente lean. Por temas de cultura nos funciona mucho mejor así. Y porque creemos que podemos hacer siempre más con menos. Es un poco una de las filosofías que tenemos, de ser eficientes en lo que hacemos
priorizar muy bien y entonces no necesitar tantos recursos, ojalá. También es un modelo de margen bajo, obviamente. Tenemos una- un ticket promedio 3 a 4x menor a una plataforma de entrega a domicilio y un volumen mucho menor también por definición de la merma, que es más limitada que pues lo que se pueda producir en un restaurante. Entonces necesitamos ser relativamente cuidadosos en cuántos somos en el equipo para también llevar la empresa a rentabilidad tan pronto como posible. Sí, No, 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 perdón. perdón. Es que sobre la parte me imagino que de ese equipo debe haber un componente importante de marketing, porque la parte de operación, por lo que entiendo, lo bueno de tu modelo es que la operación está más dentro de Sí, tu labor, tiene una labor de convencimiento importantísima y de comunicación donde yo he visto videos de Shift súper buenos, donde hay alguien explicando que es un rescatista, le da un charm al término rescatista y se siente como que yo rescatista soy una persona que evito que tiren comida Ujú. a la basura, que incluso en muchas religiones es pecado. Entonces, y quitar el pecado, hablemos de pérdida económica, hablemos de que es absurdo, pero eso implica marketing. Me imagino que hay un componente de marketing muy fuerte en tu... hay un componente muy fuerte en la potencia que tiene, no muy fuerte en el número de personas que trabajan en marketing. Estarían sorprendidos del número de personas que tenemos en total en marketing. Son 4 personas que tenemos en toda la empresa, Ok. pero son tan increíblemente buenos que hacen parecer que son un equipo de 50, eso sí. Y eso es lo que decía también, de tener a personas tan talentosas que podemos hacer mucho más con mucho menos. Um, donde tenemos más personas ahora es probablemente en la parte tecnológica de producto y después en la parte de ventas también. Pero sí, es básicamente tecnología, ventas, marketing, operaciones y analytics. Y después todas las áreas de soporte, diría. Pero sí, o sea, sí, marketing es muy, muy bueno y por lo que tenemos que hacer aquí en México de convencer, comunicar mucho, hacer ruido sobre el tema, era absolutamente necesario tener a las personas que tenemos ahora en el equipo que hacen tan buen trabajo. Ok. Oye, a ver, en esa misma línea me gustaría seguir. Claramente la atracción es un punto súper importante en tu modelo de negocio. ¿Qué recomendarías a un emprendedor para mejorar la atracción de su producto? ¿En qué crees que deba de fijarse para poder mejorar este punto? Creo que hay muchos puntos aquí. Creo que hay uno que es entender muy bien el mercado. Y eso parece fácil decirlo, pero es increíblemente difícil. A nosotros nos tomó mucho tiempo para entender el tema de timing que tenemos aquí en México. Sabíamos que probablemente llegábamos un poco antes de la ola de sustentabilidad, definitivamente, pero pensábamos que por el impacto social que podía tener Chief, pues llegábamos tal vez en un momento adecuado. Y ahora que estamos entendiendo un poco mejor las dinámicas de mercado, pues entendemos que sí hay un tema de timing y entonces la atracción que podemos buscar en este momento es menor de la que tendremos en 5 años, sin duda. Entonces, entender esto y entender básicamente hasta qué punto podemos empujar con base en las condiciones de mercado es algo que va a limitar mucho pues, la inversión que le ponemos a buscar tracción, la frustración que podemos tener si no la tenemos necesariamente y que va a permitir optimizar donde se puede optimizar en lugar de solo poner recursos para resolver un problema que no se puede resolver tan fácil. Entonces creo que hay esto. Hago parecer tal vez que México no avanza para nada. Obviamente avanza bien si no hubiéramos levantado esta ronda de 3 millones, pero no avanza al ritmo que podría tener un mercado tan enorme como México. Entonces creo que hay esto, entender el mercado. Y dos, es una parte de reinventarse permanentemente. En startups empezamos con un modelo que es un poco un one size fits all, y decimos, a ver, lo vamos a vender tal cual, ¿no? Y nos damos cuenta, dependiendo de la recepción que tenemos de los clientes a los que queremos vender, el rechazo que podemos tener de vez en cuando, etcétera, que pues este producto que tenemos tal cual como está ahora, pues tal vez no funciona tan bien para esta categoría de clientes o para este tipo de stakeholder. Ahí creo que es otra vez escuchar mucho el mercado, pero ahí diría de manera un poco uno a uno con los clientes con los que hablamos, sacar retroalimentación tanto como posible para entender dónde mejorar esto, porque
Y eso es la parte difícil también, porque un cliente rápidamente te puede decir no estoy interesado sin necesariamente darte un feedback asociado. Entonces es estar interesado siempre en buscar la razón y el por qué sin necesariamente buscar vender, sino tener esta venta consultiva y este soporte que dice, ok, no estás interesado, perfecto, ayúdame a entender por qué. Y ahí, dependiendo de esto, te reinventas a nivel tecnológico, a nivel operativo o a nivel comercial. Y creo que eso es algo que hicimos relativamente bien en Chief. Cada mes, 2 meses, hacemos una sesión nueva de, a ver, ¿qué no funcionó esta vez? Y cómo le podemos dar la vuelta a esto, incluyendo en la parte de ajustar el producto a nivel tecnológico o ajustar la propuesta de valor. Entonces, para mí serían estas dos cosas, entender muy bien el mercado para entender el límite al que puedes llegar, y dos, reinventarse permanentemente. Somos una startup, el producto no vale la pena, diría, aferrarse al producto que tenemos si no es un producto que está funcionando tal cual. Es mejor ajustarlo al mercado donde queremos operar. Kim, ¿cómo están constituidos los VCs que hicieron parte de la ronda de levantamiento SEED que tuvieron? ¿Son inversionistas mexicanos? ¿Son norteamericanos? ¿Son europeos? ¿Y cómo fue tu aventura en ese proceso de levantar 3 millones de dólares? Bueno, definitivamente aventura creo que es la palabra correcta. Levantar capital siempre es todo un viaje. O sea, tenemos varios inversionistas. El inversionista mayor que tenemos es un inversionista global, diría, con headquarters en Europa, pero operando desde Brasil, aquí en América Latina. También tenemos algunos otros más que participan menos, diría, como 500 Startup, que es una aceleradora aquí, algunos fondos como Kima en Europa también, y muchos angels, inversionistas ángeles, que son, diría, personas que creemos que nos pueden ayudar mucho en la parte, diría, de entendimiento del mercado, en la parte brainstorming estratégico, o en la parte de ajuste de producto, y que son personas que en algunos casos son también advisors de Chief y que nos ayudan mucho pues, a hacer avanzar Chief en la dirección adecuada. Entonces tenemos mucho este long tail de inversionistas ángeles que nos ayudan mucho, a pesar de que sean cheques chiquitos, que nos ayudan mucho a entender mejor Chief, el mercado, el producto. Pero en general sí fue un poco esta distribución. Y haría la aventura de levantar capital. Creo que cualquier founder lo diría de la misma manera, pero levantar capital es probablemente o sea, como founder, probablemente una de las actividades de un founder o de un CEO que más te hace cuestionar tu legitimidad como persona humana, y que más te hace bajar tu nivel de confianza en ti mismo, honestamente, porque es rechazo sobre rechazo sobre rechazo sobre rechazo hasta llegar a una aceptación, y ahí lo lograste. Pero hay una necesidad de aceptación y de resiliencia a rechazo que es absolutamente necesaria, creo, en esta actividad, porque llega mucho, y esto lo puede hacer difícil cuando se trata de la supervivencia de tu empresa y entonces de todas las personas que trabajan contigo. Oye, Kim, ha sido impresionante. La verdad es que el camino que llevan, ¿no? En estos, pues prácticamente 3 años. ¿Cómo ves a Chief en los próximos 5 años? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, hay varios puntos claves, milestones, diría, que tenemos en mente. Lo primero es que nosotros, nuestro mercado de predilección es América Latina, no solo México. Queremos tener una presencia en toda Latinoamérica en la parte de rescate de alimentos. Entonces, por eso mencionaba la parte de expansión internacional en los próximos 12 a 15 meses. Y esto va a pasar sin ninguna duda, y es algo que va a tomar mucho foco y mucho tiempo el equipo, y ojalá nos funcione bien. Eso diría que antes de finales de 2025 ya estamos, ojalá, establecidos. Después, la misión que tenemos es una misión sobre todo ambiental. Es decir, que lo que queremos en 2030 es posicionarnos como, por ejemplo, la super app de sustentabilidad en América Latina, que sería una app de rescate de cualquier tipo de excedente o de merma que esté generando un impacto ambiental.
Y entonces esto implica lo que estamos haciendo ahora a nivel de comida en el sector distribuidor, supermercados, restaurantes, panadería, a ver si hay algo que podemos hacer a nivel producción, porque a nivel producción hay muchísima merma también. Y después posiblemente posicionarnos en otros rumbos, como por ejemplo ropa o electrónicos, que también están generando un impacto ambiental fuerte al desperdiciarse. Y creemos que podríamos ayudar con un modelo parecido al que tenemos ahora a reducir esta merma de estos productos que generan un impacto ambiental. Entonces sería esto, posicionarnos como la super app de rescate de cualquier merma que esté generando un impacto ambiental en América Latina. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, muchísimo éxito con tu proyecto porque la verdad que está padrísimo desde el punto de vista tanto de innovación, modelo económico, como de la parte de sustentabilidad. Kim, ahora volvemos a las preguntas personales y me toca preguntarte si te gustan los cuentos. Me gustan los cuentos, precisamente estaba hace poco todavía, mi novia es colombiana, está aprendiendo francés y entonces empezamos a leer El Principito y entonces le estoy leyendo El Principito una página por página y es uno de los cuentos que prefiero, honestamente, obviamente es un cuento francés, pero me gusta mucho este cuento porque a pesar de que parezca estar escrito para niños, resuena mucho en la mente de adultos, creo, que están mucho en su día a día enfocados en temas de adultos, capitalismo, negocio, etcétera, etcétera. Te ayuda, creo, a tomar un paso atrás y a recordar que la vida es más que esto. Y esto creo que en la vida también de un founder de startup es importante tomar este paso atrás de vez en cuando, porque pues obviamente es un rol que es bastante pues difícil, yo creo. O sea, yo creo que ser emprendedor no es nada fácil. Es muy solitario en muchos casos y rápidamente puede tomar muchísimo espacio en tu vida. Creo que tener estos espacios en los que puedes pensar, pues, está bien, tengo esto y estoy feliz con lo que estoy haciendo, pero no olvidemos todo lo que hay al lado y que también me puede hacer feliz. ¿Sabes cómo puedo yo usar parte del tiempo que tengo libre para recordar estas cosas, aprovechar y disfrutar otras partes de mi vida que no tienen nada que ver con mi negocio y todavía tener el impacto que quiero tener y un buen balance entre vida personal y vida profesional? Me ayuda un poco a esto. Oye, Kim, ¿y algún libro que nos puedas recomendar, ya sea de sustentabilidad, de emprendimiento o alguna novela que te guste leer? Bueno, yo leo realmente sobre absolutamente lo que sea y cada vez menos me gusta tanto leer sobre emprendimiento, etcétera, porque siento que, o sea, leí mucho de estos libros en el pasado, pero siento que en algún momento solo es agregar tal vez conocimiento incremental que no necesariamente está ayudando tanto, o al contrario, conocimiento o información que puede conflictuar con alguna otra que has leído antes, y prefiero evitarme este ruido, honestamente, ahora. Entonces leo más bien sobre historia, filosofía, existencialismo, novelas, etcétera, todo lo que me puede justo llevar a algo diferente que mi negocio y que me puede educar, porque yo honestamente siento que avanzo en mi vida cuando estoy aprendiendo. Y entonces, mientras aprendo sobre temas que me interesan, estoy feliz. Y entonces, a ver, de libros que a mí me encantaron, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los libros de George Orwell, Animal Farm, 1984, me parecen libros no solo bien escritos, pero también que tienen, uno, mucha validez en el mundo de ahora, y dos, que son increíblemente, que de manera muy, muy, muy buena están representando un riesgo de manera muy entendible y con una crítica que es súper bien hecha, yo creo. Y entonces que hacen pensar mucho, a mí me hacen pensar mucho estos libros. Y me gusta leer este tipo de libros que parecen novelas, pero que realmente es una crítica de un modelo posiblemente peligroso. Estoy leyendo mucho sobre existencialismo, también los escritores existencialistas me gustan mucho. Hay muchos franceses, me gusta mucho Albert Camus.
que tiene varios libros que recomiendo y honestamente que es probablemente mi existencialista favorito. Jean-Paul Sartre también me gusta mucho. Y últimamente he leído algunos libros de historia o de física o hasta autobiografías que a mí me interesaron mucho. Por ejemplo, la de Elon Musk, uh, de Walter Isaacson. Leí también la de Albert Einstein, de Walter Isaacson. Estas autobiografías de personas que admiramos, siento que nos enseñan mucho sobre la vida en general, no solo sobre estas personas, pero sacan lecciones muy, muy buenas sobre la vida en general, cómo llevarla y también cómo hacer de los errores que tenemos tal vez personas más humanas. Y después cualquier libro que interese sobre cualquier tema de interés en este momento, yo animo a las personas que les gustan leer, les gusta leer, pensar en qué es lo que me está interesando ahora, qué me gustaría entender un poco más y leer sobre esto. Yo leí un libro entero sobre Israel-Palestina, por ejemplo, porque dije, ok, claramente está pasando algo, claramente no lo entiendo nada, entonces antes de decir algo, le voy a leer. E igual sobre Rusia, etcétera. Yo leo mucho sobre estos temas, tratando de educarme antes de tener una opinión. Es básicamente como lo estoy pensando. Perfecto. Kim, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que tú puedas recomendar porque lo usas día a día, que no sea Chief, por supuesto? Pues lo que yo intento hacer es, al contrario, cortar un poco sobre esto. Es decir, yo quité todas las redes sociales de mi celular. Estoy tratando de minimizar el ruido que tengo en mi vida y siento que redes sociales no es algo que me ayuda a crecer mucho. Entonces, esto lo hice. Algo que sí uso permanentemente es OpenAI, es decir, ChatGPT o modelos parecidos. Y eso lo uso mucho justo porque como cuando leo, al final de un libro digo, a ver si lo entiendo bien y lo debato un poco con ChatGPT, a ver si lo entendí bien. Esta parte, a ver cómo, esta parte sí estamos de acuerdo que de eso se trata, ¿verdad? Y ahí profundizamos un poco más. O cuando tengo una duda a nivel negocio, estoy usando OpenAI. A ver, esta es la situación, necesitaríamos encontrar un workaround, ¿cómo se llama? Darle la vuelta a este tema, ayúdame a pensarlo diferentemente. Siento que OpenAI, o sea, que ChatGPT es algo que GPT 4.0 por lo menos es algo que honestamente ha cambiado bastantes cosas de cómo estoy haciendo mi trabajo ahora. Me ayudó a ser mucho más eficiente, mucho más rápido y a pensar fuera de mi marco a mí. Entonces, este sería mi gadget, yo creo. Y bueno, seguramente conoces a muchos emprendedores, ¿no? ¿Nos podrías recomendar 2 o 3 emprendedores latinoamericanos a los que valga la pena seguir, que estén marcando tendencia? Um, a ver, de hecho, antes, o sea, hasta hace 6 meses, trataba de no meterme tanto en estos círculos, pensando fuera del trabajo, no quiero hablar de trabajo. Y recientemente empecé a hablar cada vez más con más emprendedores y me doy cuenta que no se trata para nada de esto, al contrario, es más círculos de ayuda y de apoyo. Y también hablar de muchas cosas súper interesantes que no necesariamente tienen que ver con negocio. Entonces, a ver si te tengo nombres. Um, uh, uh, uh. Creo que hay algunas empresas que se me hacen muy interesantes ahora en América Latina. Obviamente, Nubank me parece que nos interese o no el sistema bancario o la parte de finanzas. Creo que es una historia de éxito bastante masiva aquí en América Latina y vale la pena seguir el CEO, entender un poco cómo piensa y cuál fue su aventura. Y hay algunas startups muy interesantes aquí. Yo hablo mucho, por ejemplo, con Sebastián de Subale, que tenemos algunos inversionistas en común y es una empresa ahora bastante grande, trabaja en retail y creo que tienen una historia bastante inspiradora. Y hay otras empresas interesantes también en el mundo, salud mental, sustentabilidad, etcétera. Pienso, por ejemplo, en Betterfly, que es más interesante. Y después son empresas mucho más chiquitas, no necesariamente a nivel unicornio, pero siento que en este ámbito vale la pena también tratar de involucrarse un poco más porque hay muchas personas
en etapas muy tempranas que trabajan en startups justo de etapa semilla o antes de serie A, que pues tal vez no tienen una empresa tan grande por el momento, pero que son de las personas más inspiradoras que puedo pensar ahora. Entonces, en general, si a alguien le interesa el mundo emprendedor, creo que más allá de buscar las personas más conocidas que vemos por todas partes de LinkedIn por sus unicornios, es también tratar de involucrarse en círculos de founders que tienen empresas más chiquitas en crecimiento y tratar de inspirarse de ellas, porque hay algunas personas ahí que creo que en algunos años van a ser parte de estas personas que vamos a admirar todos. Kim, si alguien quiere contactarte o seguir la trayectoria de lo que están haciendo en Chief y lo que tú estás haciendo, ¿cuáles serían los canales a los cuales tú les recomendarías que vayan? Para Chief, para mí los dos canales principales son LinkedIn e Instagram. LinkedIn más por noticias diaria corporativas o que tienen que ver con negocios o notas en prensa, por ejemplo. Instagram más por el tema de educación a nivel, diría, público en general sobre el tema de sustentabilidad y lo que somos y la solución que proponemos. Entonces, en LinkedIn se llama Chief y en Instagram se llama chief.mexico o chief.chile, dependiendo de lo que les interese más. En ambos casos hay algunos contenidos muy, muy interesantes o divertidos. Para mí, igual yo creo que sería por LinkedIn, me llamo Kim Durán, o si alguien me quiere contactar, puede ser por correo kim@chief.com. Kim, y bueno, ¿algún mensaje final que nos puedas compartir para nuestros escuchas? Sobre este tema de sustentabilidad y de desperdicio de alimentos, yo creo que es fundamental que todos entendamos que tenemos todos una responsabilidad individual en esto. Y creo que lo que pasa mucho es que esperamos a que la otra persona tome acciones antes que nosotros para nosotros poder seguir. Es importante que haya pioneros y es importante que haya personas líderes en este tema, si no, nada va a pasar. Y entonces, de un lado, podemos esperar que los negocios, empresas grandes que están desperdiciando mucho, tomen el liderazgo, pero antes de que esto pase, nosotros podemos tener un impacto también empujando a estas empresas para que tomen estas acciones. Las empresas raramente, a menos de que sean pioneras como las que tenemos ahora en Chief, raramente van a tomar acciones antes de sentir la presión. ¿Y la presión viene de qué? ¿Del público en general o de la regulación? Regulación no la esperemos, diría en un inicio. Lo que sí podemos esperar es que el público en general, toda la población diga, esto no debería de pasar. No puede ser que estemos desperdiciando 20.000 millones de kilos de comida en buen estado al mismo tiempo que tenemos 40% de personas que viven con hambre. No puede pasar esto. Y además, el impacto ambiental que sabemos. O sea, si todos nosotros entramos en este mindset un poco de decir, esto tiene que cambiar, y entonces vamos uno a uno a ponerle presión en nuestros negocios de proximidad o las cadenas de supermercados o las cadenas grandes de restaurantes o servicio de comida. Ahí es donde pueden pasar las cosas y pueden pasar más rápido. Entonces pensemos un poco todos en que la responsabilidad no es de uno o de otro, es de todos nosotros, incluyendo nosotros mismos. Excelente. Muchísimas gracias, Kim, por habernos compartido la información, por habernos abierto las puertas de Chief. Y bueno, te deseamos todo el éxito del mundo, y a ti que nos estás escuchando o que nos estás viendo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda suscribirte si estás viendo en el canal de YouTube para que no te pierdas los episodios, y además, por favor, no dudes en calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx. Pueden suscribirse en nuestro newsletter, donde van a conocer más acerca de todos los invitados que tenemos en Cuentos Corporativos. Lo pueden hacer tanto en LinkedIn, en el newsletter de LinkedIn de Cuentos Corporativos, como en cuentoscorporativos.substack.com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Kim Durán, muchísimas gracias. Un gusto haberte conocido. Gracias a ustedes por la invitación.
No, muchísimas gracias.